Por alguna razón siempre se me olvida. Listo, entonces hablábamos de este lenguaje público que puede llevar a la resonancia neuronal o puede llevar a la disonancia, que es cuando no logramos, pues, en realidad conectar profundamente con las personas que estamos hablando. Entonces, para que entendamos un poquitito este proceso de hablar y lo que envuelve, pues tenemos una idea y para empezar necesitamos traer a nuestra mente la palabra que vamos a utilizar. Y si vamos a verbalizar esas palabras, entonces hay todo un proceso de cómo la articulamos, qué tan rápido hablamos, qué tan despacio, el tono que estamos utilizando. Y todo esto, pues, obviamente es un proceso que muchas veces es inconsciente. Pero por eso es importante empezar a prepararnos y tomar, de hecho, por eso lo hacemos en todas mis sesiones, antes de empezar cualquier plática, cualquier webinar, siempre tomamos un momentito para calmarnos, para que la mente esté en más silencio, de modo que todos estos aspectos inconscientes que suceden cuando estamos hablando, pues trabajen a nuestro favor. Y muy importante aquí es otra clasificación interesante que son las palabras negativas, no desde el juicio de lo bueno, lo malo. Cuando digo palabras negativas, son palabras que crean un estado de alejamiento, ¿cierto? Entonces, estas palabras pueden ser palabras como odio, venganza, culpa, tristeza. Las escuchamos y es como, no, no se siente muy bien escuchar estas palabras. Por otra parte, estas palabras esencial que entendamos cómo tienen un efecto directo en nuestros pensamientos. Ejemplo, este crítico interno. El crítico interno, que es esa tendencia a tener esta vocecita desconsiderada y grosera que nos minimiza, pues muchas veces se comunica con nosotros por medio de palabras, ¿cierto? Entonces, esas palabras también son parte de lo que se llama proliferación mental, que es cuando tenemos un pensamiento pequeñito y lo vamos agrandando, ¿cierto? De hecho, me acuerdo mi tío, muy chistoso, me contó que había ido al doctor y entonces el doctor le había dicho, Danilo, ¿cómo te parece que después de los exámenes parece que tienes X enfermedad? Y mi tío se fue todo preocupado, el doctor le dijo que tenía esta enfermedad, ya le estaba empezando a sentir diferentes dolores, ya tenía miedo que le iba a dar un infarto al corazón, que se iba a morir. Y regresa donde el doctor y le dice, ay, Danilo, qué vergüenza contigo, fue un error, ¿cierto? Ni siquiera tenía nada, pero una palabra que le dijo su doctor, estás enfermo de tal cosa, él le fue aumentando hasta que creía que iba a morir. Eso es proliferación mental. ¿Cierto? Cogemos algo pequeñito y lo explotamos. Entonces, es un comportamiento que muchas veces, pues, lo llevamos a cabo, un comportamiento mental, sin ni siquiera darnos cuenta, pero es otra vez ese diálogo interno lo que hace que esta proliferación mental suceda. Y por otra parte está la rumiación mental. ¿Qué es rumiación? Así como las vacas comen y dejan el pasto en la boca y lo mastican y la dejan ahí mucho tiempo. De la misma manera nosotros, nosotras muchas veces sostenemos en nuestra mente una situación difícil y la seguimos viviendo y reviviendo por medio de este diálogo interno. O si no recuerda la última vez que tuviste de pronto un conflicto con alguien, es muy posible que todo el resto del día hayas estado pensando en lo que sucedió. Entonces aquí vemos de una manera muy específica estos tres escenarios donde estas palabras negativas disminuyen directamente nuestro bienestar. ¿Y qué sería, qué bueno sería tener esa capacidad de autoobservarnos y parar esos comportamientos? Vamos a ver eso más adelantito. Preguntas, ¿a alguien le pasa esto? ¿Con cuál de estos escenarios te puedes identificar más? Ese crítico interno, la proliferación mental, la rumiación. ¿Cuál crees que es más grave para ti? ¿Qué más, dónde te ves en estos tres escenarios? Pueden escribirlo, si alguien quiere abrir micrófono, también lo pueden hacer, por favor. Les recuerdo que es súper bueno que tengamos las cámaras abiertas, así nos podemos ver y hacer este espacio pues más cálido.
¿Quién más? Proliferación mental, dice por aquí alguien. Flor, cuéntanos. Te veo por aquí. Muy bueno verte por aquí, Flor. ¿Cuál es ese comportamiento que notas? El crítico interno, la proliferación mental, rumiación. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Para mí es el crítico interno. Yo me cacho mucho en el crítico interno y me hago coco wash. Coco Wash, me gusta eso. Sí, la verdad es que de todo esto que estamos hablando, diría yo que si debo escoger una de esas tendencias más peligrosas, es ese crítico interno que nos minimiza, que nos hace muchas veces sentir desempoderados, desempoderadas. Entonces, esas palabras las vamos a ver más adelantito, que nos decimos acerca de nosotros, nosotras mismas, son las que pueden tener más poder. Entonces, dice por aquí, a ver, ¿quién más? Proliferación. Ya decía alguien, Lili dice, yo me identifico con la proliferación mental, Flor con el crítico interno, Selene con la rumiación, se me mete una idea en la cabeza y le doy vueltas y vueltas durante días. Pensamientos rumiantes. ¿Sí ven? Entonces aquí vemos que esto, y esto es lo que les voy a decir ahora, es esencial. Esto muchas veces lo que hace que sea más grave es que pensamos que somos los únicos. Ay, no, es que yo siempre me estoy tratando mal. Ay, es que esta mente mía es medio loca y no puedo pararla. Y lo tomamos personal cuando es una experiencia humana compartida. Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Tenernos paciencia. Eso es esencial. Que con, con qué compasión, con qué amabilidad podemos dirigir ese crítico interno, así como un niño que tiene 2 añitos y está por todas partes corriendo y está haciendo lo que los niños chiquitos hacen. De la misma manera, nuestra mente va a hacer lo que las mentes hacen. Rumear, proliferación mental, criticarnos. ¿Qué hacemos? Tenernos paciencia, coges tu mente, no te tienes que tratar mal ni frustrarte porque estás llevando a cabo estos comportamientos. Son normales. Solamente enfocas tu mente, tu cuerpo, tu corazón hacia lo que sí quieres. Y vamos a verlo más adelantito, llevamos a cabo este proceso de reencuadre cognitivo y lo vamos a ver más adelantito. Pero sí es importante poder identificar estos comportamientos y también identificar la necesidad de tener autocompasión o autoamabilidad. Entonces continuamos por aquí y aquí está. Este reencuadre cognitivo es esencial para mejorar nuestra relación con nuestras palabras. Entonces, ¿qué es ese reencuadre cognitivo? Cambiar la manera en que interpretamos una situación. Eso va a disminuir el malestar emocional y va a potenciar respuestas más adaptativas. Y vamos a ver algo aquí que es fundamental, que muchas veces nos dicen, que tenemos que estar positivos todo el tiempo. Muchas veces hay este optimismo tóxico que nos hace pensar que no está bien sentir X o decir Y. El reencuadre cognitivo nos invita a no pelear con nuestra mente. No tienes que sentirte culpable cuando escuches ese crítico interno diciéndote algo. ¿Qué hacemos? Incluir y trascender. Permito que el pensamiento desagradable esté ahí, pero lo reinterpreto. Entonces, ejemplo, no soy buena para los negocios, empecé algún emprendimiento y no me fue bien. Yo puedo ver ese pensamiento sin pelear con él, digo, ¿cómo lo puedo reinterpretar? Entonces, tal vez una mejor manera de interpretar esas situaciones que puedo aprender de esta situación, ¿cierto? Entonces, no me fue bien en este negocio, me siento que fue lo que aprendí, donde cometí errores, que voy a hacer mejor la próxima vez y salgo de esa experiencia con empoderamiento, con una enseñanza, en vez de, no soy bueno para los negocios. ¿Sí ven ustedes la diferencia tan grande que hace cuando podemos darnos cuenta de la manera inconsciente en la que empezamos a crear una historia mal adaptativa?
a decir, ok, ¿cómo lo puedo ver desde otra perspectiva? ¿Cierto? Sin pelearnos con la mente, porque cuando creamos esa lucha interna de que todo tengo que estar feliz a toda hora si no estoy haciendo algo mal, eso crea, de hecho, más malestar. Entonces, sencillamente observamos nuestra mente y abrimos la perspectiva. ¿Cómo les suena esta estrategia para lidiar con las palabras desagradables? ¿A alguien le pasa que a veces le da miedo pensar algo negativo o desagradable? Candy, cuéntanos que te veo ahí como que sí, eso me pasa a mí. Sí, sí, sí. Yo creo que definitivamente, ¿no? Bueno, yo en lo particular considero que soy una persona muy positiva. Sin embargo, cuando me pasan esos pensamientos, pues sí me sobresalto y pues como todo, ¿no? Todo el mundo recibimos creencias durante nuestra vida de que dices, no, no puedo pensar eso. Entonces yo inmediatamente trato de rechazarlas y sí darles una explicación, ¿verdad? Decir, no, pues a lo mejor estoy cansada, por eso estoy pensando negativo de esto, pero buscar siempre darle una interpretación diferente a esa parte negativa, ¿verdad? Y saber que tener resiliencia para, si llegara a suceder, pues ya tener cómo resolver de alguna manera o cómo reaccionar. Claro que sí, gracias, Candy. Hay veces tenemos pensamientos que nos dan temor, lo acaba de decir Candy. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Notar el pensamiento, soltarlo y reinterpretarlo. Porque muchas veces el daño más grande de esos pensamientos es precisamente la respuesta emocional. Si tengo un pensamiento y ese pensamiento me da muchísimo miedo, pues el miedo te está afectando más que la misma palabra. Entonces, si podemos tomarla, ver esas palabras, como, pasó este pensamiento, pero lo suelto y lo dejo ir, aprendo y sigo para adelante, es muchísimo más efectivo que cuando dejamos que estos pensamientos, cuando no los creemos, ¿cierto? Y entramos en todo un proceso de qué pasaría si, ¿cierto? Y es como, espérate, no ha pasado, ¿cierto? Y más bien lo que yo siempre les explico es cómo a lo que tú le pones atención, eso crece. Entonces, si surgió un sentimiento de miedo, lo podemos reinterpretar y alinearnos hacia lo que sí queremos. Y esa constante alineación hacia lo que sí queremos, hacia lo que nos da optimismo, es una manera muy efectiva de que eso crezca, ¿cierto? Entonces, recuerden, donde pones tu atención, eso crece. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar por aquí. Y vamos a ver algo interesante y es nuestro cerebro tiene un sesgo de negatividad. Entonces las palabras negativas o desagradables las identifica y ahí mismo responde en consecuencia y muchas veces se generan todas estas hormonas de estrés y esta química pues del miedo. Sin embargo, muchas veces las palabras positivas o agradables no dan una consecuencia. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro es esencial poder identificar lo que está mal. Entonces, vamos a tener ese sesgo y esas palabras van a tener, esas palabras desagradables van a tener un efecto inmediato. Sin embargo, estas palabras más agradables muchas veces no van a dar una respuesta específica. Sin embargo, hay palabras, y esto es esencial que lo tengamos muy en cuenta. Hay palabras agradables, que tienen la capacidad de completamente realinearnos y cambiar nuestro cerebro. Palabras como paz, palabras como amor, palabras como gracias. Estas palabras sí tienen un efecto increíblemente profundo en nuestra psicología, en nuestra biología. Y son tan poderosas que muchas veces pueden ser usadas como una meditación, una manera de calmar la mente. Les decía a ustedes al principio, ¿cuál es tu valor más importante? Esos valores tienen poder. En estas palabras, paz, respiras con tranquilidad, repites esa palabra o amor, ya, es una meditación como tal y puedes desencadenar toda una respuesta de relajación. Una palabra, una palabra. Entonces,
¿Por qué nos preguntaríamos? Y aquí es donde aprendemos, pues, por qué es tan importante respetar las palabras. Resulta que si yo les digo a ustedes la palabra mesa, en el cerebro no hay mucha diferencia en que yo diga la palabra mesa y ver el objeto de la tabla con las cuatro patas. Nuestro cerebro sabe hacer el dibujo y sabe interpretar esa palabra, de modo que se cree una realidad mental de esa mesa. Y estamos hablando de una palabra sencilla, mesa, pero que de palabras como las que nos decimos todo el tiempo, palabras de miedo, palabras más abstractas, van a tener exactamente el mismo efecto. La palabra es intercambiable con la realidad. O sea que cuando yo estoy utilizando palabras desagradables, estoy creando esta realidad en mi mente que es muy parecida a lo que sucedería si lo estuviera viendo afuera. Una preocupación, ya hablo mucho de las finanzas y una de las situaciones con las finanzas complejas es proyectar cosas hacia el futuro. ¡Ah! ¿Será que me va a alcanzar el dinero para pagar mis gastos mensuales? Ya tu cerebro se lo creyó. Solamente pensar, ay, yo no creo que me va a alcanzar el dinero para pagar X y Y. Ay, ¿qué va a hacer? Y empezamos a desarrollar una relación muy negativa y muy perjudicial con nuestro futuro. Ya le estamos proyectando miedo. ¿Sí ven? Entonces, de ahí viene la importancia de tener mucho cuidado con nuestras palabras, vigilarlas y respetarlas. Entonces, miren equipo lo que sucede aquí, que es bastante revelador. Empezamos a decirnos estas palabras que nos llenan de optimismo, nos llenan de fuerzas. ¿Y qué pasa? Pues esas palabras activan el lóbulo frontal, ese es el centro del lenguaje del cerebro, y a su vez se va a empezar también a cambiar el lóbulo parietal, que empieza a cambiar la percepción de nosotros mismos. Y después también se cambia la percepción de cómo las personas nos ven a nosotros. Esto es sostenido en el tiempo. Obviamente no es que ya dije la palabra paz un ratico y ya todo eso sucedió. Estas palabras que les estaba comentando, cuando las volvemos parte de nuestra vida diaria, la gratitud, la paz, el amor, entonces ahí es que empezamos a cambiar también nuestro autoconcepto. Si yo soy una persona que soy agradecida, que vivo el valor del amor, que vivo el valor de la paz. Entonces, con el tiempo, voy a pensar, yo soy una persona tranquila, serena. Yo soy una persona amorosa. Yo soy una persona agradecida. Entonces, ese yo soy es tu identidad y esto va relacionado precisamente con el lóbulo parietal, que es el que crea la percepción de nosotros mismos, nosotras mismas. Fuera de eso, estas palabras también van a tener un efecto en el tálamo que recibe señales del resto del cerebro, se va a secretar dopamina, el circuito de recompensa es activado, la ansiedad se reduce y el cuerpo entero se relaja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos activando nuestra capacidad de llevar a cabo acciones que nos acerquen a nuestras metas. Estas palabras nos dan como ese impulso, porque ¿a quién no le ha pasado que a veces se congela ante algo que quiere hacer? Ay, quiero hacer eso, quiero hacer lo otro. Y después es como, ¿por dónde empiezo? Y de pronto te sientes, hablaba con alguien hoy y decía, me siento anclado, estoy en una situación donde me siento atrapado. Y es esa sensación la que muchas veces producen las palabras eh, no observadas, ese sentimiento de desempoderamiento que podemos empezar a transformar por medio de estas palabras de optimismo, de paz, de amor, de gratitud. Y ahí, entonces, pues se va creando toda esta cascada de reacciones que tienen un efecto en nuestro mundo interno y también en nuestro mundo externo. ¿Cómo les suena esto, equipo? ¿Cómo vamos? ¿Alguien se puede identificar con esto? De pronto a veces sentirse como atrapado, atrapada y querer hacer cosas, pero no tener la energía para hacerlas. ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano.
¿Quién me cuenta? A ver, por aquí veo a mi querida Alejandra. Cuéntanos, Alejandra, si alguna vez te ha pasado. Puesto que sí, por supuesto que sí, Andrea. Ya llevamos tiempo trabajando ambas, recibiendo YouTube coaching y para mí ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un cambio radical. Sí ha costado algo de trabajo como todo, pero estoy muy agradecida porque efectivamente las palabras, o sea, podemos recordar hace 3 meses dónde estábamos y en este momento en dónde estamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Gracias, Alejandra. Alejandra es uno de esos casos maravillosos de personas con una capacidad de cambio, una mujer con ganas de cambiar su vida y vemos el caso de ella que en 3 meses, o sea, es otra persona. Y mucho de lo que hemos estado haciendo, de pronto no con este nombre, estamos cuidando las palabras, pero sí hemos estado haciendo precisamente eso, las palabras desde la perspectiva de silenciar la mente. Porque cuando, y esto es interesante, ay, qué bueno, Andrea me enseñó a decir paz, entonces todo el día voy a decir la palabra paz, paz, paz. No sería la manera más óptima de utilizar esta sesión. Entonces, me gusta pensar en esto como cuando tienes un té, tienes la bolsita de té y le echas al té, le echas té al agua, ¿cierto? Y el agua es la que hace que el té sea té. De la misma manera, muchas veces nuestras palabras, cuando son precedidas por silencio, ¿cierto? Entonces, paz y silencio. Eso es lo que hace la copa de té, ¿cierto? Entonces, llevamos este proceso simultáneo en el que vamos aprendiendo a silenciar la mente y a cuidar las palabras. Así es, así fue, así es. Sí, Muchas gracias, gracias Andrea. a ti, Alejandra. Entonces, continuamos por aquí con el poder de nuestras palabras. Y vamos a ver aquí hablando de los cambios a nivel de nuestro cerebro. ¿Qué pasa? ¿Qué más sucede? Resulta que la neocorteza, que es la parte esponjosita que asociamos con la foto del cerebro, se va haciendo más gruesa y fuera de eso, la amígdala disminuye de tamaño y de actividad. Y esto es crucial. ¿Por qué? Porque resulta que la respuesta de estrés, de miedo, es llevada a cabo por medio de esta estructura que se llama la amígdala. Y estas palabras que estamos hablando como paz, amor, gratitud, seguidas con estas prácticas contemplativas, van disminuyendo la actividad de la amígdala y van haciendo esa neocorteza más gruesa. Imagínense ustedes. ¿Y quién diría que sencillamente las palabras podrían tener este efecto tan grande en nuestro cerebro? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar la profunda no violencia desde nuestro pensamiento, en la manera en que nos tratamos a nosotros, nosotras, y la manera en que tratamos a los demás. Entonces, si yo conozco a alguien, y esto es importante, escúchenme equipo porque va, va a ser, esto hace toda la diferencia del mundo en nuestras relaciones interpersonales. Así como tenemos un crítico interno, hay un crítico externo también que vimos a alguien y tenemos una mente que juzga y emite constantemente juicios hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, si somos personas decentes, usualmente no estamos verbalizando nuestros juicios hacia los demás. Pero no se trata de eso, no se trata de verbalizarlos o no. La profunda no violencia se trata de notar nuestro diálogo interno para practicar ese no juicio desde la privacidad de nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque puede que yo no le diga a la persona X o Y cosa, pero eso no quiere decir que no haya habido violencia dentro de mí hacia esa persona. ¿Y qué sucede?
Cuando yo en mi mente estoy emitiendo cantidades de juicios hacia esa persona, ¿será que eso puede de alguna manera también tener un efecto en la forma en que yo me relaciono con esta persona? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que mi actitud va a ser igual hacia una persona que he juzgado todo el tiempo desde la privacidad de mi mente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué se me hizo por aquí? ¿Dónde está mi amiga Lucía? Cuenta. Yo no estoy entendiendo la pregunta. Ok, la pregunta es, ¿qué sucede si yo estoy juzgando a alguien? No estoy diciendo nada, pero empecé en una persona y empecé a juzgar a esa persona y esta persona esto, esta persona lo otro, y me dejo ir mi mente, noto que estoy juzgando a esta persona, nunca se lo digo, pero estoy desde mi mente juzgándola. ¿Será que ese diálogo interno de juicio hacia esa persona puede tener un efecto en la manera en que yo me comunico con ella o la manera que actúo o de pronto la actitud? Definitivamente. Claro que sí. ¿Qué podría suceder? Pues es que aunque la trate de tratar bien, no se puede. Por Sí, más lo que estoy hipócrita que pensando seas, atrás es El lenguaje no verbal, finalmente. en los ojos, en la cara, en la postura, no sé, va a aparecer de alguna manera, ¿no? sí, claro que sí. Y se siente falso, o sea. Ujú. Se siente falso y lo que acaba de decir Alejandra es 100% cierto. La comunicación es más del 90% no verbal. Entonces, puede que yo no le diga nada a esta persona, pero de una manera inconsciente puede salir ese desagrado, ¿cierto? Y probablemente no voy a estar tan abierta a ayudarle, no va a haber una actitud de amabilidad hacia esta persona. ¿Por qué? Porque ya en mi mente yo me di el permiso de tener esa agresión social hacia esa persona. Naida, ya. Sí, traté de poner el chat, pero no me dejó escribir en el chat. Es que estoy conectada en el celular y está muy bajita la red y por eso no puedo prender la cámara tampoco. Una disculpa por eso. No te preocupes. Sí, fíjate que me pasa mucho, pero yo creo que también es que lo piensas y luego tú dices, yo pienso que lo dije, pues bien, pero resulta que se oyó feo. Porque no sé si hay algo, una energía que se queda ahí en el subconsciente que a la hora de hablar es inevitable expresarla, no sé, bueno, sí sé que es evitable, pero sí me pasa eso, o sea, que no, a lo mejor cuando estoy hablando con esta persona no estoy molesta ni nada, pero como ya la traía dándole vueltas en mi cabeza, a la hora de hablarla, pues sale como dice mi esposo, la energía que bofetea, ¿no? Abofetea ahí a la persona. Claro que No sí, sé. total, estoy de acuerdo, Naida. Por aquí nos dice Candy, me sucede en las noches tener ciertas ideas rumiantes. Ah, bueno, de eso hablamos en un momentito. Hazme la pregunta más tarde, Candy, en cuanto a estas situación de la noche cuando esto sucede. Rumiación. Sí, claro que sí. Súper. Dice por aquí, darnos cuenta que casi siempre imaginamos más de lo que realmente sucede. A mí, silenciar la mente como tranquilizarla gratamente, no como reprimiéndola, ¿cierto? ¿Qué pregunta Erasmo? Total. Silenciar la mente es tranquilizarla y no reprimirla. ¡Ay, esta mente ruidosa! Que no, con tranquilidad. Rafaela, afecta el cuerpo en cuanto a este diálogo interno. En mi mente ya decidí que esa persona es mala y no la voy a poder tratar bien. Muy importante cuando empezamos a emitir juicios hacia una persona y decimos, esta persona es tal cosa. Lo que nosotros, por lo mismo que acabamos de hablar del poder de las palabras, yo voy a estar sesgada. Puede ser la persona más dulce del mundo, pero si en mi mente yo ya dije, no, esta persona tal cosa y tal otra, eso va a afectar la manera en que yo la perciba. Fuera de eso, obviamente va a afectar el relacionamiento. Entonces, de nuevo, de lo más importante que queremos aprender aquí es esa profunda no violencia desde la privacidad de nuestra propia mente. Eso es esencial. Entonces, no violencia con lo que pensamos, no violencia con lo que decimos, esas son las palabras que salen, pero ¿qué de las palabras que entran? Igual,
hay que tener cuidado. Y aquí lo que recuerdo muy claramente cuando hablo de esto es pandemia. En la pandemia había una histeria social y yo no veía noticias, no quería saber de nada, que cuántos se murieron hoy, cuántos se van a morir mañana. No, no me interesaba porque yo sabía el poder de las palabras y sabía que no quería envolverme en esta historia y en esta histeria social, que yo iba a traer esa historia a mi vida y algo que está sucediendo afuera iba a suceder adentro. Entonces yo tenía que proteger mi mundo interno porque además estaba dando muchas pláticas, estaba haciendo varias actividades y yo necesitaba ser la persona que tuviera esa fortaleza interna para transmitir optimismo en la mitad de una pandemia. Entonces, de pronto no a ese mismo nivel, pero muchas veces esto sucede y por eso es importantísimo empezar a mirar esos círculos de los cuales hacemos parte. Recuerdo, de hecho, era parte de un chat en WhatsApp. Me sentía obligada de alguna manera a ser parte de este chat porque era un grupo X, ¿cierto? Y no, era un grupo donde yo me sentía como que las conversaciones no me gustaban, mucha política, y lo que está mal y lo que está mal. Y una vez dije, ya, me voy a salir de ese grupo. Me quité un peso de encima. Eran palabras que yo leía y que muchas veces ni les ponía mucha atención, pero las estaba leyendo en un texto. Entonces, por eso les digo, equipo, la importancia de tener mucho respeto con con las palabras que producimos, pero también con las que consumimos. Y aquí es importante, yo sé que no queremos meter la cabeza en un roto, porque entonces no nos daríamos cuenta de nada de lo que sucede en el mundo, pero es mantener un balance. ¿Qué tanto quiero saber y qué tanto tengo que proteger mi cuerpo, mi mente y mi corazón? Y esa es una buena manera de pensarlo. Necesitamos proteger nuestra mente y nuestro corazón. Candy, veo que tienes micrófono abierto. No sé si querías decir algo. Discúlpame. No, Aquí, no, 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 no. Al yo sí quiero contrario, decir, discúlpame. No problema. Gracias, Lucella. yo sí quiero decir Segurito, algo. adelante. Tengo como una duda. Haz de cuenta, Andrea, si tú finalmente quieres ser objetiva en cuanto a las relaciones que tienes en el mundo, ¿no? Este, no por querer hablar mal de las personas o no hablarlas, pero como para también ubicarte, eso no es conveniente porque habría que negarlo o omitirlo, porque entonces dejas de perder objetividad. O sea, hay como un límite muy, muy delgadito entre lo que sería ser consciente de una realidad y la otra en no juzgarla o no mm, enfatizarla para no vulnerar ni ser vulnerable. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, creo que te entiendo. Entonces, X persona que hay en tu vida, le identificas cualidades poco deseables. Entonces te das cuenta de que estás notando esto y dices, ay, no, no puedo. No es lo que estoy diciendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay una realidad que se va desenvolviendo cuando estás con esta persona y la vas observando. Tú observas. Lo que es innecesario es todo el juicio que puede venir a partir de esa observación. Pero esa persona se va a ir revelando y la realidad se te va a ir revelando sin que tú tengas que estar precisamente indulgiendo en el juicio. No sé si eso tiene sentido, Sí, 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 ¿cierto? sí. Es Entonces, complicado, sí, es complicado es porque complicado. Ujú. sí, había una persona que nos decía que como premisa, no pensar mal de nadie. Mm, ¿Sería interesante. eso? En mi propia vida, yo empiezo con todas las personas en positivo.
Yo voy a asumir buenas intenciones, voy a asumir una persona buena y con ética, y de ahí la persona va revelando quién es. Pero es más un trabajo de observación que de juicio, ¿cierto? Entonces tú vas viendo a esta persona y esa persona va revelando su verdadera esencia y de ahí tú vas tomando decisiones sin necesidad de, esta persona es esa. Ahí empiezas todo. No, no es necesario. Tú estás observando y esa observación cautelosa, de hecho, te puede ayudar a ser más objetiva. Estás siendo la observadora silenciosa de lo que está sucediendo, como si estás grabando con con un celular, pues lo que está sucediendo sin necesidad de ponerle palabras. Estás observando. Muy Muy buena bien. pregunta. Muchísimas Sí. gracias, Lucecha. Gracias, Andrea. Sí, sí me Bueno, contestaste. súper, perfecto. Entonces, ¿qué queremos? Lo que les decía hace un momentito, lo más importante de esta plática es empezar a vigilar las palabras y muchas veces identificar cuáles son esas palabras que quiero dejar de decir, pero más importante, cuáles son las palabras que quiero empezar a utilizar en mi vida. Y hablaba Candy de que muchas veces esa rumiación le sucede por la noche. Una manera maravillosa de quedarnos dormidos, dormidas, es paz y respiro. Me acuesto diciendo la palabra paz. Me acuesto diciendo la palabra amor. Me acuesto diciendo una palabra que tenga este significado profundo para mí. Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí, si estamos ya como que nos queremos acostar a dormir, pues de pronto no es el momento de ese reencuadre cognitivo. De pronto sí, hay veces necesitamos desocupar la mente. A mí me pasa, hay veces que mi mente está muy cargada, entonces antes de acostarme cojo un papel y escribo todo lo que tengo que escribir, ya desocupé mi mente, es como que ya la vacié y ahí sí me acuesto, ¿cierto? Otras veces es una palabra, una idea, un pensamiento rumiante que no se quiere ir. Y entonces en ese caso lo que hago es muchas veces y así no sea ese el caso, para mí es súper importante acostarme a dormir con esta actitud empoderadora porque me voy a quedar dormida súper en un estado mental muy lindo, ¿cierto? Muchas veces me acuesto respirando, de pronto diciéndome una palabra amorosa, agradable, y me observo, esa autoobservación amorosa de la que hablaba al principio, donde te miras como mirarías a un ser amado. ¿Será que hace una diferencia acostarnos a dormir rumiando y con todo este diálogo desagradable, a tomar un momentito para respirar, calmarnos y quedarnos dormidas, repitiendo la palabra paz y mirándonos con amor? Es claro que va a ser una diferencia inmensa, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una aplicación muy práctica para poder utilizar el poder de las palabras a nuestro favor. Entonces, es precisamente lo que está aquí en esta diapositiva, cultivar esas palabras. Otra esencial es la gratitud. Cuando te levantes en la mañana, que abriste tus ojos, para empezar, no le hundas el snooze al reloj 50 veces, de modo que cuando tengas que levantarte tengas que salir disparada o disparado porque tienes que empezar ya el corre-corre porque empezaste tarde. No es una buena manera de empezar el día. Pon tu alarma un poquitito antes, si es que pones alarma, te sientas y das gracias. ¿Qué nos hace tan especiales? Que no podríamos ser una de las personas que hay en la calle sin comida o en un hospital enfermo o cantidades de cosas que pueden sucederle a las personas y nosotras tenemos cantidades de cosas por las cuales podemos dar gracias. Entonces, esa gratitud va cambiando el sesgo de negatividad. Y en vez de ver lo que está mal, dijimos que es una tendencia de nuestro cerebro, empezamos a escanear por lo que sí está bien. Entonces hay momentos súper poderosos a través del día y estas palabras van a tener más poder durante esos momentos, que es al principio del día. Las primeras palabras que te dices y lo primero que sucede cuando te levantas y antes de acostarte. De hecho, están todas cordialmente invitadas a la hora de la prosperidad,
Aquí está mi querida Alejandra, que es parte del Club de las 5, Lucella también, unas cuantas, para los que se conectan desde México, es a las 5 de la mañana. Y es toda una práctica que utiliza todas estas estrategias. ¿Para qué? Para empezar nuestro día completamente llenas de optimismo, llenos de empoderamiento y enseñándole a nuestro cuerpo cómo se siente ser agradecidos, enseñándole al cuerpo cómo se siente el optimismo, la gratitud. Porque no es solamente dejarlo aquí en nuestra cabeza, es enseñarle al cuerpo cómo se siente la paz, cómo se siente el amor. Y ahí entonces vamos poquito a poco utilizando las palabras para transformar nuestra vida. Entonces aquí van estas, estas tres joyas. Esto es poder en diamante. Lo que les decía, la parte de la gratitud. Que te despiertes y des gracias. Los valores. ¿Cuáles son los valores que son importantes para ti? Tus valores deciden tu identidad. Si tú admiras una persona serena y te conviertes en una persona serena, entonces te va a gustar más quién eres. Si tú admiras una persona íntegra y empiezas a tener en cuenta ese valor integridad y lo empiezas a vivir, entonces eso va definiendo tu autoconcepto. Muchas veces la gente va perdida por la vida, sin norte ni sur. Y tomar tiempo para preguntarme cuáles son mis valores y guiar nuestra vida, a abrir la realidad que estos valores representan. Y estamos hablando de cambios profundos. Aquí es donde hay poder, pero poder de verdad. Y fuera de eso, equipo, ponerle atención a las historias. ¿Por qué? Porque tenemos de una manera inconsciente esta interpretación de historias de terror. Muchas veces una mente no observada va a tomar una situación y va a armar una historia desempoderadora, ¿cierto? Como lo que les decía hace un momentito, un negocio. Ah, no me fue bien, soy mala para los negocios. Esa es una historia horrible. ¿Por qué? Porque te creaste una idea limitante y de ahora en adelante ya no vas a querer empezar ningún negocio porque creaste esta barrera de no soy buena para los negocios. Pero si yo me doy cuenta de la historia, digo, espérate un momentico, ¿cómo puedo reencuadrar esta historia? ¿Qué puedo aprender? Esa es la belleza de la vida, equipo. Que si las cosas nos funcionan súper bien, excelente, podemos estar felices porque nos funcionaron bien. Cuando no nos funcionan muy bien, tenemos la opción de devolvernos y buscar el aprendizaje. Y cuando vas a una historia adversa, no importa qué tan difícil haya sido, y le puedes dar este reencuadre cognitivo, no solamente a nivel de un pensamiento y ya, a nivel de una historia, y te cuentas una mejor historia. Entonces, esa situación no se vuelve tan pesada. Entonces, aquí están tres maneras excelentes y aplicables de empezar a utilizar las palabras en nuestro favor. La gratitud, cuáles son tus valores y ponerle atención a esas historias. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vigilar la mente. Y cuando la vigilas es como el gato y el ratón. Si el gato está por ahí poniendo atención, el ratón no sale. Ya, solamente el hecho de vigilar tus palabras empieza de hecho a silenciar tu mente. Y fuera de eso, ponerle atención a los sentidos. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cierto? Y para los que llevan un tiempito trabajando conmigo, saben ese poder de escuchar el silencio de tu propia mente. Sentir el aire, sentir el espacio que rodea tu cuerpo y mirar ese vacío que surge al cerrar los ojos. Estas cosas son eternas, no pasan.
Ni el silencio, ni el vacío, ni el espacio se van a acabar. Qué delicia poder descansar en lo eterno, sin tener que morirnos, ¿cierto? Importante. Entonces, otra parte esencial, equipo, es esta autocompasión, que es cómo me hablo, con qué amabilidad yo me trato. Y recordar nuestra humanidad común, que quiere decir que muchas veces cometemos errores y tendemos a juzgarnos y a pensar que somos los únicos, estamos por allá como en un rinconcito chupándonos el dedo, me equivoqué. No importa qué estés pasando, tú no eres la única persona, todos nos equivocamos. Y si lo puedes ver desde, bueno, ya poder ver tu propia inocencia y darte permiso de equivocarte y de recordar esta humanidad compartida, pues es importante y es muy útil. Y fuera de eso, aprender a notar nuestro propio sufrimiento. ¿Cómo te estás sintiendo? Y cuando te estés sintiendo mal, hablarte con amabilidad y tomar el tiempo para tratarte como tratarías a un ser amado. Porque muchas veces lo que tenemos es una actitud de autoabandono. No sabemos lo que está pasando adentro, no sabemos si estamos bien, si estamos mal, si estamos regular. Y desde un estado de autoabandono, la vida no va a surgir muy bien. Entonces, quiero respetar su tiempo, equipo. Les voy a invitar a que por favor contesten esta encuesta. Quiero saber cómo encontraron este webinar y es esencial escuchar de ustedes. Tenemos un par de minutitos, así que si alguien me quiere, por favor, compartir qué te llevaste el día de hoy. También les voy a compartir por aquí en el chat el enlace para la encuesta. ¿Qué te llevaste? ¿Quién me quiere contar, por favor? Pueden abrir micrófono, si no va a pensar que nadie aprendió nada, va a estar muy triste. Mentiras. ¿Qué? Yo, Andrea, yo. Dai. ¿Cuál es Ok. tu nombre? Ay, Rosy, es que algo se actualizó al Zoom y soy la del Galaxy Tabs S7. Súper. Tú estás ahí, ok. No, yo creo que yo preguntaba en el chat si de repente esta de rumiar era que yo tiendo a sobrepensar las cosas de repente, ¿no? Pues me llevo una gran apertura, ¿no? Ver las cosas de otra manera diferente y pues de tarea estar, pues estar atenta de no caer en eso, ¿no? Identificar esa parte o que de repente en algunas reuniones, o sea, no engacharme en otras cosas, ¿no? Estar atenta, como dices, ¿no? Estar como vigilante en esa parte y en lo que estoy yo pensando, Andrea. Muchísimas, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y sí, creo que ese es como el tema más importante, que es vigilar las palabras y cultivar estas palabras de paz, amor y gratitud. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Un placer que se hayan unido a este webinar y por aquí, si Dios quiere, el próximo mes nos estaremos viendo. Un abracito para todos y todas. Gracias, Gracias, Andrea. Andrea. Chao, Gracias, bye. Andrea. Bye. Gracias. Bye bye. Hagan ruido en los grupos para que se unan más Gracias. Claro. personas. Buenas tardes. Bye. Gracias, bye.